Bien, pues en primer lugar, respecto al contexto histórico y a los principales autores de la escuela neoclasicista, hay que decir que esta escuela nace más o menos en el año de 1920 en Alemania y surge como una respuesta a los postulados del modelo clásico de la teoría del delito. También hay que decir que esta escuela neoclásica estuvo fuertemente influenciada por la corriente filosófica del neocantismo, pero pues eso será algo en lo que profundizaremos más adelante. Dentro de las principales objeciones que se le hicieron a la teoría clásica desde el punto de vista neoclásico, nos encontramos en primer lugar con el concepto de acción, ya que este en el modelo clásico era entendido como un concepto más naturalista y debido precisamente a la influencia que tuvo el neocantismo en la escuela neoclásica, se entendió que este concepto de acción podía compaginar mucho más con un derecho penal valorativo, es decir, que la acción se entiende eh, más como algo relativo a un comportamiento humano y voluntario. También encontramos unos postulados acerca de la antijuricidad y tipicidad y la culpabilidad, pero pues en ellos también se ahondará más adelante. Ahora bien, respecto al tema de los principales autores de esta escuela, nos encontramos con Marx Ernst Mayr, el cual fue uno de los que introdujo en principio este concepto de acción y lo definía como la realización de la voluntad humana. A su vez nos encontramos también con Edmund Mesger, que era suizo, y afirmaba también que la acción era relativa a un comportamiento netamente voluntario y humano. Por otra parte nos encontramos con Gustav Radbruch de Alemania, el cual hacía una distinción entre la acción y la omisión en el sentido en que decía que la omisión no simplemente podía ser no actuar, sino no actuar cuando se tiene el deber jurídico de obrar. En este caso, pues era el ejemplo que nos ponía el profe del nadador que dejaba ahogar a una persona en una piscina, teniendo todas las aptitudes físicas y capacidad para poder salvarla. En ese caso tenía el deber jurídico de obrar y no lo hizo. Por último, nos encontramos con Reinhard von Frank, que nos decía respecto a la culpabilidad que no solamente como se pensaba en el sistema clásico debe haber un nexo psicológico como lo puede ser la culpa o el dolo para la imputabilidad, sino que debe hacerse un juicio de reproche del comportamiento de la persona, es decir, en qué circunstancias se está cometiendo este acto, con el fin de establecer la culpabilidad y poder imputar la culpabilidad. La corriente filosófica que sustenta la corriente neoclásica es el neocantismo, es decir, el derecho refiere los hechos a valores y fines. Los intereses de la sociedad serían esos valores y el fin sería la sanción de las conductas lesivas a esos intereses. Es importante que esta corriente hace una diferenciación entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu. Las ciencias de la naturaleza estudian su objeto desde un punto de vista causal o explicativo. En cambio, las ciencias del espíritu estudian su objetivo teniendo en cuenta el valor. En estas ciencias del espíritu está el derecho, porque para estudiar el derecho positivo, que vendría siendo el objeto, se debe acudir a una valoración. El neocantismo rechaza la idea del positivismo de tomar el conocimiento dado sin más. Es decir, el neocantismo reflexiona sobre el proceso para adquirir ese conocimiento, cómo se conoce. Esta corriente filosófica repercute en la concepción de la estructura del delito de la siguiente manera. Entonces, primero, hay una relación entre la tipicidad y la antijuricidad. La tipicidad es la descripción de la antijuricidad material y esta vendría siendo el daño o la lesión al interés jurídico. La segunda, la antijuricidad se entiende como un injusto material, una dañosidad social o una lesión de intereses jurídicos. Y esto es importante porque donde no hay lesión, sencillamente no puede haber delito. También determinó el reconocimiento de causales de justificación no codificadas, al considerar que cuando hay dos bienes jurídicos en conflicto, se tiene que preferir el bien superior que esté en beneficio de la sociedad. Y tercero, la tipicidad implica necesariamente siempre la antijuricidad. Ahora bien, en cuanto al esquema del delito, podemos afirmar que este está conformado por tres elementos: la acción, el injusto penal y la culpabilidad. En primer lugar, la acción es tomada como la conducta. En el modelo neoclásico, esta se puede entender de diferentes formas según su autor,
como por ejemplo la realización de la voluntad según Mayer, o el comportamiento voluntario según Hippel, o el comportamiento humano según Mesgo. Asimismo, es pertinente entender que la acción es diferente a la omisión, pues la acción es el comportamiento positivo y la omisión es el comportamiento negativo. Es por esto que estas se deben tratar independiente una de la otra, pues según Bradbridge, omitir no es simplemente no actuar, sino es no actuar teniendo el deber jurídico. En segundo lugar está el injusto penal, el cual está compuesto por la antijuricidad y la tipicidad. En estas dos se pueden presentar elementos subjetivos, sin embargo los objetivos son los que prevalecen. Un ejemplo del subjetivo podría ser un caso del hurto o la estafa, en cambio en el objetivo sería la imprudencia. Asimismo, es pertinente mencionar que la tipicidad es descriptiva porque según la explicación de la acción se considera como un delito o no. En cambio, la antijuricidad es valorativa, de manera que evalúa si la acción es contraria al ordenamiento jurídico. Sin embargo, la antijuricidad en algunos casos puede ser de carácter mixto, entre lo valorativo y lo descriptivo. Es por esto que una acción debe estar tipificada antes de saber si es antijurídica. Finalmente está el elemento de la culpa. La culpabilidad es un ámbito subjetivo y valorativo donde se introduce el elemento de la reprochabilidad y existe cuando el sujeto estaba frente a una situación normal de motivación que hacía posible la prescripción del derecho y no lo hizo. Dentro de esta se encuentra la imputabilidad, que es cuando la conducta sea atribuible al sujeto. También está el dolo, que es cuando el sujeto conoce lo que está haciendo y es consciente que su conducta es contraria al ordenamiento jurídico. Y está la culpa, que esta puede ser de manera consciente o inconsciente. Con respecto a las críticas de la escuela neoclásica del derecho penal, se pueden destacar varios argumentos. Por ejemplo, es una teoría que está conformada por muchos elementos subjetivos, lo cual es un grave error, ya que no se consideran del todo los elementos subjetivos. O sea, sabemos que sí se consideran unos elementos subjetivos, pero la mayoría de los elementos de la teoría neoclásica son objetivos. Entonces, por ejemplo, hay un grave problema con la tentativa. En el caso que no se consuma el delito, pero la persona que lo haga sí tenga intención de hacerlo, o sea, que yo te dispare, pero te pase por el lado, la teoría neoclásica tiene un gran vacío argumentativo porque pues nunca la acción objetiva, o sea, no pasó nada. Entonces, la teoría neoclásica flaquea en ese sentido. Asimismo, frente a la culpabilidad, consideramos que la esencia de esta no puede ser solo verificar la culpa del dolo, sino que, por lo que ya también dijimos antes, tiene que estar acompañada de un juicio de reproche del comportamiento. Penal. La escuela penal neoclásica surge como respuesta al esquema clásico del delito en los 20s, y sus principales autores son Radbruch, Mesger y Bonfranc. Entre las objeciones que le hacen al sistema se encuentra la acción, no como naturalista, sino relativo, un comportamiento humano y voluntario. La culpabilidad busca poder reprochar, y no solo encontrar un nexo causal. La acción es la realización de la voluntad para Mesger. La acción es un comportamiento, y por el lado de Radbruch, la omisión y la acción tienen que ser independientes. Omitir no puede ser simplemente no actuar, sino más bien no actuar cuando se tiene el deber jurídico de obrar, y esto es crucial.
¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Los elementos de esta teoría son la acción, la culpa y la tipicidad. Esta última va con la antijuricidad, pero tú tranquilo, tranquilo, ya te lo explicamos, tú quédate tranquilo. Vamos por partes, ey, ey. Para Mayer la acción se entiende como la realización de la voluntad. En cambio, para von Hippel significa el comportamiento voluntario. Von Hippel, por el lado de Mesger, también significa comportamiento, pero no voluntario, sino el comportamiento humano. Para Radbush la acción no se puede tratar como la omisión, no. La acción es comportamiento positivo y la omisión negativo. La tipicidad otro elemento, la antijuricidad material, como descripción de carácter, mixto entre lo valorativo y descriptivo. Elemento primeramente subjetivo, pero también subjetivo, es fundamento de la antijuricidad, y nos falta un elemento, la culpabilidad de ámbito subjetivo y valorativo. En la culpabilidad se introduce el reproche, según las circunstancias que rodean el comportamiento. Espera, que tenemos un problema. Si no hay tipicidad, no hay antijuricidad. Y asimismo no hay acción, entonces no se puede condenar por tentativa de homicidio si no se configura la acción como ya la mencionamos. ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Hay una incoherencia sistemática, puede haber un nexo y el imputado no ser culpable y dime ahí qué hago. ¿Y ahora qué más pues? Nos fuimos.